Hoy nos acompañan Luis Gallegos, diplomático de carrera, ex canciller de la República y ex embajador de Ecuador en Estados Unidos y ante la ONU, donde además fue miembro del Comité contra la Tortura. Isabela Ponce, directora editorial del portal GK, periodista especializada en temas de género y medio ambiente. Ganó el premio español Ortega y Gasset de Diario El País. Y completa este panel desde Madrid, España, Fernando Arancón, experto en geopolítica y relaciones internacionales. Dirige el portal digital El Orden Mundial. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Esta es una semana oportuna para hablar de política exterior y de los duros momentos por los que atraviesa la humanidad. El panel que hoy me acompaña nos ayudará a despejar algunas dudas sobre tres problemas muy complicados: el desastre de Afganistán, la lucha desigual contra la pandemia y los terribles pronósticos sobre el cambio climático. Claudia Roura nos presenta el primero de ellos. A la ya tensa relación de Estados Unidos con Rusia y China por el control político del mundo se sumó esta semana un hecho muy delicado: la reconquista de Afganistán por parte del movimiento extremista de los talibanes. Veamos. Luego de 20 años, la ocupación estadounidense de ese país empobrecido terminó en un absoluto fracaso. Ni bien el gobierno de Donald Trump anunció en 2018 el retiro definitivo de sus tropas de Afganistán, el siniestro grupo insurgente que ya tiranizó ese país entre 1996 y 2001 se rearmó. Y a vista y paciencia de la inteligencia norteamericana ocupó Kabul, dejando a la administración de Joe Biden en el centro de la crítica mundial. Todavía es muy pronto para asegurar si el retorno del talibán significará otra vez que ese país se convierta en un santuario de terroristas como ocurrió con Al-Qaeda y Osama Bin Laden, gestores de los ataques de las Torres Gemelas en septiembre del 2001. De hecho, mientras Washington pondera la crisis y la OTAN, controlada por Europa, endurece su discurso, Rusia y China no han cortado comunicaciones con los líderes del talibán. El problema hoy es humanitario. La interpretación radical del Islam que profesa este grupo insurgente puede desatar un verdadero genocidio en Afganistán, donde el trato degradante y la violación absoluta a todos los derechos afectará a las niñas y mujeres de ese país. Prohibidas de estudiar, jugar, trabajar, circular por las calles, divorciarse o tan siquiera reír, ha despertado la indignación de millones de personas en el mundo que exigen que la burka, símbolo del maltrato, la estigmatización, el crimen y la violencia sexual a las mujeres, no se convierta en la nueva forma de vida de un país, cuyos habitantes quieren salir despavoridos sin que las potencias mundiales tengan claro cómo contener todo el horror que vendrá dentro de poco. El aeropuerto de Kabul está abarrotado de gente que busca salir de ese país. El desafío es salvar a los niños y a las mujeres de un régimen totalitario, cruel e indescifrable. Varios países, incluyendo Ecuador, contemplan la posibilidad de brindar protección y ayuda humanitaria a las familias desplazadas afganas, temiendo que la diáspora se vuelva incontrolable. Las protestas en Afganistán y otros países en contra del talibán parecen no ser suficientes, pues pesa el temor de que se aplaquen en pocos días. Carlos, ¿cuán responsables son las potencias mundiales por lo que ocurra en ese país? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte, una historia triste que el mundo tiene que tomarla muy en cuenta. Embajador Gallegos, muy buenos días. ¿Hay un fracaso de Estados Unidos en Afganistán 20 años para nada? Es indudablemente un fracaso de Occidente, porque Estados Unidos fue acompañado de una coalición, entre ellos de la OTAN. Pero Afganistán es famoso por ser el cementerio de imperios. En realidad, tanto el imperio británico como el imperio ruso en ese momento concursaban por el control de Afganistán y ambos fracasaron. Luego la invasión soviética para apuntalar un gobierno de tinte comunista también fracasó después de una guerra en donde fue abatido el ejército soviético. En esta ocasión vemos que después de 20 años de gastar miles de billones de dólares y de muchos muertos, pero muertos más afganos y discapacitados más la población afgana, el resurgimiento del movimiento talibán. ¿Por qué no se pudo contener a ese movimiento? ¿Por qué no se lo pudo aniquilar, desaparecer? Ideológicamente me refiero en 20 años, embajador. Yo creo que hay varias aseveraciones que hay que hacer allí.
Lo uno, hay que hacer una diferencia entre lo que sería una guerra civil entre grupos y bandos. Pero aquí entra una carga religiosa muy grande. Un analista decía que mientras el ejército formado por Estados Unidos de 300.000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas eran equipados con la última tecnología, inclusive con aviación, sus sueldos eran pagados por los americanos, según lo que dice el presidente Biden. Los mujahidines sustentaban su lucha en la religión y en sus creencias. Y hay una gran diferencia en eso. Estaban convencidos, además, en la muerte islámica, por el convencimiento de la religión, hay toda una filosofía respecto al tema. O sea, independientemente de que el ejército estadounidense, los nuevos gobiernos trataron de cambiar el estilo de vida, ellos seguían enfocados en su religión como una forma de entender el mundo. Y son de un radicalismo muy similar a ISIS, muy similar es un califato lo que están estableciendo. Un califato regido por normas radicales religiosas, que vienen supuestamente del Corán, que en muchos de los países musulmanes abrogan de este tipo de medidas radicales, pero hay otros que mantienen cierto tipo de manejo respecto a las limitaciones de los derechos de las mujeres. En esto los talibanes son unos, pero recuerde usted que hace un par de años tuvimos a ISIS en control de un gran sector territorial de Irak, Siria y otros, y que acaba de ser, que fue derrotado. Perfecto. Lo que sí hay que aclarar es una cosa. Una es la derrota que se supone tienen en el campo de batalla, y otra es la capacidad de los movimientos de mutar y adaptarse a esa realidad. Perfecto. Y esperar lo que han hecho los talibanes. Vamos a seguir hablando, embajador. Fernando Arangón, muy buenos días, bienvenido a Políticamente Correcto desde Quito, Ecuador. Fernando, ¿ahora se puede decir que Rusia y China pueden tomar el control de Afganistán o ser ellos quienes rijan mal que bien los destinos de ese país luego del fracaso de Estados Unidos? Vamos a ver, no creo que Afganistán quede tutelada por China o Rusia. Ninguno de los dos tiene interés en eso. Pero el mundo del año 2021 es muy diferente al del 2001, cuando empezó la invasión de Estados Unidos y el primer régimen talibán fue tumbado. En ese año, en 2001, Rusia era un estado muy débil, venía de una década de colapso absoluto tras el desplome de la Unión Soviética, y para que tengamos una referencia, Vladimir Putin era un recién llegado al poder. Hoy Vladimir Putin ya lleva 20 años al frente de Rusia. China, por otro lado, era un país que en 2001 todavía le quedaba grande la etiqueta de potencia emergente, cuando hoy ya es una potencia consolidada y la segunda economía del planeta, y que rivaliza en muchos aspectos con Estados Unidos. Entonces, el panorama internacional es muy diferente. Ahora bien, ambos países, tanto Rusia como China, tienen un interés claro porque Afganistán no se convierta de nuevo en un refugio de yihadistas, porque eso directamente les puede golpear a ellos. A Rusia, por un lado, en Asia Central, que es una zona de claramente su influencia, países como Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y demás, y luego a China, porque aunque tiene una pequeñísima frontera con Afganistán, la minoría musulmana que vive en China, que son los uigures, viven en el oeste del país, es decir, en la zona que linda con Afganistán. Entonces, si Afganistán se radicaliza, puede afectar a ambos países. Ahora, Fernando, en ese sentido, entonces podríamos decir como una primera hipótesis que quizás el avance del terrorismo no debe ser una prioridad de este momento, no debe ser el principal foco de preocupación. Vamos a ver, lo que firmaron los talibán con Donald Trump el año pasado, en 2020, era que Estados Unidos se retiraría si los talibán se comprometían o garantizaban que no iban, como sí ocurrió antes de 2001, a convertirse, que no iban a dejar que Afganistán se convirtiese en un refugio para grupos islamistas, como ocurrió hace 20 años con Al-Qaeda. Eso ya es el valor que le demos a la palabra de los talibán. Lo que sí está claro es que ahora mismo el régimen de los talibán tienen que sustentar un Estado. Y sustentar un Estado no es ni fácil ni barato. Y para sustentarlo hace falta control y hace falta sobre todo dinero. Y necesitan dinero para sostener ese emirato de Afganistán que quieren implantar. En principio ese dinero
aunque ya ha salido, porque eso también los talibán debemos tenerlo claro, siguen financiando con el tráfico de opio. De Afganistán sale el 80% del opio que consume, que luego deriva, por ejemplo, en drogas como la heroína del mundo, y se obtienen cerca de 1.600 millones de dólares cada año solo de ese tráfico. Luego hay que sumar otras vías de financiación, como por ejemplo la extracción ilegal de minerales. Es decir, que los talibán no son precisamente pobres. En cualquier caso, tienen que sostener un Estado y, por ejemplo, China ya ha dicho que ellos no tienen ningún problema en reconocer a los talibán, siempre y cuando ellos no les toquen las narices. China se compromete a hacer inversiones, comercio, tratados con el Afganistán talibán, si a la vez los talibán se comprometen a no desestabilizar la región. Perfecto. Bien, seguimos hablando de eso, Fernando. Muchas gracias. Isabela Ponce, buenos días. Si hace 20 años el interés por Afganistán, el interés mundial era el control del terrorismo, ahora deberían ser los derechos humanos, vigilar los derechos humanos y el respeto por ellos en ese país. Claro que sí, como lo hemos visto, la discusión, o sea, obviamente están los intereses siempre económicos, políticos, pero mucha de la discusión, y esto obviamente es producto de las nuevas tecnologías, de la globalización, del avance de los derechos, del avance del feminismo, o sea, de poder compartir estas luchas de acceso de derechos, se ha vuelto mucho más mundial. Entonces todos nos vemos llamados a hacer algo. O sea, estos últimos días se han visto unas iniciativas que antes parecían impensables. Yo digo, hace 20 años, si alguien hablaba algo de Afganistán, qué lejos, qué distante, cómo me conecto yo con eso. Ahora no solamente las mujeres, sino hombres y mujeres, nos sentimos apelados por eso. O sea, es inevitable ver hacia otro lado. Sobre todo, Isabela, porque me parece que hace 20 años, yo me acuerdo, ¿no?, cuando estalló toda esta crisis, prácticamente el tema de las mujeres era un tema que nos preocupaba, pero era como medio decorativo dentro de todo este problema. Ahora se volvió como el tema más importante. Es decir, ya que nos importa si hay o no santuario de terroristas, es decir, lo importante es que esas mujeres no vuelvan a la tiranía de hace 20 años. Sí, sin duda era un tema secundario, pero en general, no solo, o sea, obviamente en el Medio Oriente, pero si vemos la historia también cómo han cambiado las cosas, y vemos incluso en Estados Unidos, también en Occidente, el foco que se le pone a los asuntos de género, la importancia como casos el de Anita Hill, y cómo ahora hay casos que tienen mucha más relevancia, y como tú bien dices, que no son secundarios, que no es como, la guerra no sé qué, y hablemos un poquito de esto. O sea, claramente en los últimos 20 años, yo me referiría también a los últimos días, quizá el tema de las niñas específicamente, el tema de la importancia de la educación, de cómo eso realmente puede cambiar el futuro, sin que sea algo abstracto y retórico, sino algo muy práctico. Y en ese tema cultural también, estas semanas, o sea, esta semana hemos visto unas imágenes realmente desgarradoras. Ayer leía un testimonio de una mujer que decía que era el día más horrible de su vida, que la había llamado, ella se había desconectado porque estaba trabajando, trabajaba para el gobierno, había trabajado 2 años, la mamá la llama la hermana, ella estaba ocupada, contesta luego y le cuentan lo que estaba pasando. Y ella, del trayecto del trabajo a su casa, aterrorizada de que la maten. ¿Por qué? Porque estaba vestida con su uniforme de trabajo. Entonces, es inverosímil. O sea, a nosotros se nos hace muy difícil, o sea, parece ficción, pero es un llamado y una alerta, una tensión que a mí obviamente es una tragedia, pero es una tensión de que personas que no habían nunca considerado eso puedan ver de cerca algo, o sea, los efectos de la desigualdad. Y de este tema fundamental, la protección de la mujer afgana, vamos a seguir hablando luego del corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto están en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito, y hay un reprise a las 20 horas. Luego del corte seguimos con más de este análisis sobre el planeta y sus 3 crisis. Y bien, continuamos. Isabela Ponce, en términos de la lucha feminista y del avance de los derechos de las mujeres en los últimos años, ¿podemos decir que lo de Afganistán, lo que puede ocurrir a partir de esta semana, es como retroceder en los avances del mundo? ¿O es que hay otros países que están en la misma situación? No, totalmente retroceso. O sea, es un poco, yo vi el video hace un momento que decía, nadie quiere afirmar va a pasar, porque no queremos y tenemos como cierta... Yo leía un comunicado esta semana de la ONU que decía que los talibanes han dicho que van a dejar a las mujeres trabajar y a las niñas estudiar. Dentro de la ley islámica. Sí, exacto. Pero lo habían dicho como, pero todos
todos sabemos qué es lo que puede pasar, porque lo hemos visto y lo hemos visto estos días. Es definitivamente un retroceso en demasiados aspectos. Y yo creo que el mayor problema aquí es desconectar o no entender lo que representa la falta de que las mujeres trabajen, la falta de que las niñas estudien, incluso vincularlo con temas económicos, o sea, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué ver como las mujeres, los derechos y una cosa como que si fuera una burbuja por allá y no conectarlo con el desarrollo de un país? Mi pregunta viene en el sentido de que, no sé, vemos que en Latinoamérica hay unos avances, ¿no es cierto? Vemos en Europa, bueno, avances. No sé si en Asia también, en África también hay avances. Vemos en Medio Oriente, pero llega a Afganistán y como que todo eso se retrocede, ¿no es cierto? Sí, igual en África, o sea, hay prácticas que siguen vigentes como la ablación, o sea, hay varios países que tienen muchos temas por avanzar, pero obviamente ha sido muy evidente el retroceso. Digamos, en esos países que hablo de África, u otros en la India todavía se ven prácticas de matrimonios forzados de niñas, etcétera, pero se han mantenido. Exacto. Lo que nos causa tanta angustia es como todo esto que se va a perder. Es involucionar, claro, así Exactamente. es. Embajador Gallegos, ¿usted cree que la geopolítica y los intereses de las grandes potencias de este momento puedan moverse en función de este tema en particular, el respeto por la mujer afgana, o no? Yo no soy muy optimista en que las potencias defiendan como principio los derechos humanos. Yo creo que aquí hay también, como decía Isabela, un problema en donde tenemos 104 países que tienen legislación en contra del trabajo de la mujer en campos específicos. Tenemos 18 países con legislación en donde el marido puede impedir el trabajo de la mujer. Tenemos un número que sí, esto es de los 193 países de Naciones Unidas, que deberían respetar la Carta, la Declaración de Derechos Humanos. Y no les importa. 59 países no tienen legislación respecto a acoso sexual. Entonces, en realidad este es un tema global, en donde a todos los países, y en esto me incluyo al Ecuador, tenemos deberes que cumplir. Nosotros tenemos niñas que están dando a luz en los hospitales nuestros y fuera de los hospitales, niñas de 10 a 14 años. Nosotros tenemos que aplicar lo que predicamos, no solamente porque en esta parte del mundo que estamos analizando es extremadamente compleja, distante en términos de Occidente y de nuestras creencias, de nuestros valores religiosos, de lo que nos han educado, sino que ahí al lado de Afganistán está Irán y más allá está Arabia Saudita. O sea, en el entorno que hablaba Isabela de la India, de Pakistán, los derechos se tienen que volver a recordar. Y esto es una constante, es un proceso de incorporación. Entonces seguramente estaremos por asistir a un país en donde vamos a ver a las mujeres con burka ofendidas sin poder reírse. Yo creo que, como decía Fernando, los talibanes de hace 20 años son distintos a los talibanes de ahora en términos de aquellos que lograron salir y la cúpula que negoció en Doha, que son para mí más ilustrados. Pero el combatiente de la calle, el combatiente del Kalashnikov, no necesariamente está educado para saber cuáles son los derechos. Capaz que no ha ido nunca a una escuela y jamás ha oído de esto. Es un troglodita, y aplica la fuerza. Y recuerde usted que muchos de los países del Medio Oriente tienen guardias religiosos, que si le ven a una mujer que el velo se le ve el pelo, le pegan con una vara. Esto no es un tema que nosotros podemos individualizar. Es lamentable, absolutamente lamentable lo que ocurre en Afganistán. Espero que la dirigencia ilustrada que va a tomar y ha tomado el poder y hay que conformar un gobierno, que es una cuestión muy difícil, busque no aislarse. Perfecto. Fernando Arancón, tú decías en el bloque anterior que quizás China tome cierto protagonismo por su interés en invertir y todo lo demás. ¿Ellos deberían medianamente velar por el cumplimiento de los derechos a favor de la mujer afgana o tampoco les interesaría? Bueno, es que China es una dictadura que todavía tiene pena de muerte. De hecho, hace poco creo que ha ejecutado un alto cargo del gobierno y que los derechos humanos para ellos son papel mojado. Es decir, no le pediría a un país así que velase por los derechos humanos en ningún otro país, tampoco a Rusia. Es decir, quienes pueden velar por los derechos humanos, quienes son los países que en mayor o menor medida son los que respetan los derechos humanos. A las dictaduras no les podemos pedir
demasiado. Es como si convertimos a Arabia Saudí o a Irán en adalides de la democracia. No lo pueden ser porque ni ellos mismos lo son. Por tanto, no tienen nada que Y aplicar. Estados Unidos, pero Estados Unidos está muy golpeado ahora, Fernando. La Unión Europea no sé qué tan fuerte es este momento como para tomarse este desafío. Es que Estados Unidos no tiene ningún interés en ayudar a Afganistán. El otro día Biden lo dijo claro. Estados Unidos fue allí por sus intereses estratégicos y para impedir un nuevo 11S. Es la primera vez en 20 años que Estados Unidos dice claramente y de manera cristalina qué hacía en Afganistán. Lo que pasa es que ese motivo, después del primer año, cuando se pasa el efecto de los atentados, ya sonaba mal. Entonces hay que buscar nuevas excusas. Y ahí salió la cuestión de llevar la democracia, del desarrollo económico, de la prosperidad, que bueno, está muy bien, pero son valores. Y el mundo funciona por intereses, no por valores. Los valores son un complemento más o menos útil o a nivel discursivo, pues bueno, que puede funcionar mejor o peor. Pero Estados Unidos nunca fue a Afganistán para llevar la democracia o implantar los derechos humanos, fue para proteger sus intereses. Y de la igual manera, China lo que intenta hacer en Afganistán es velar por sus intereses. La Unión Europea no es que no tiene ningún poder. El otro día Borrell, que es como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, decía que, bueno, que esto ha sido un golpe muy duro para las democracias occidentales y tenía razón, porque ha sido un sonoro fracaso. Estos 20 años han sido una pérdida de dinero, de tiempo, de vidas, de cualquier proyecto de llevar la democracia al mundo, que ya de por sí me parece un planteamiento bastante atrevido, porque la democracia no es una planta, sino que hacen falta cientos de años y cuidarla mucho para que florezca. Eso quiere decir entonces, Fernando, que vamos a estar a la expectativa de ver cómo se comportan los talibán y cuán progres pueden ser después de 20 años. ¿Así? En resumen, sí. O sobre todo, por ejemplo, uno de los países que más mano tienen en Afganistán históricamente es Pakistán, que es un país con el que comparte la población o la zona pastún, de la que mayoritariamente proceden los talibán, y que ha sido, bueno, Pakistán es como el primo grande de Afganistán. De hecho, Afganistán ha sido tradicionalmente el patio trasero de Pakistán. Entonces, plantear una solución a Afganistán sin antes plantear una solución en Pakistán, que es básicamente no una dictadura, pero se le parece mucho, es un régimen híbrido donde un presidente civil es tutelado por los militares, pues realmente no tiene ningún recorrido. Ok. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Otro de los grandes problemas que tienen todos los gobiernos del mundo es controlar la pandemia y lograr una reactivación económica, pero las vacunas las acaparan las potencias mundiales. Seguimos con más luego de una pausa. En estos 20 meses la humanidad ha constatado cómo un virus puede poner de cabeza a todo el planeta y demostrar también el altísimo grado de inequidad que carcome a nuestros sistemas. Desde diciembre del 2019, cuando surgió el coronavirus, se han contagiado más de 207 millones de personas. De ellas han muerto 4,4 millones. El azote de la pandemia se ha sentido en todas las latitudes. Más de 600,000 muertos en Estados Unidos, 500,000 en Brasil y otros 700,000 en el resto de América Latina, 400,000 en la India, 500,000 en Rusia, Italia, Reino Unido y Francia, y 119,000 muertos en Indonesia. Aunque la Tierra celebra que la creación de las vacunas se haya dado en un tiempo récord, su acceso es desigual. Solo el 24% de la población mundial está completamente inoculada, es decir, unos 1.800 millones de personas. Y de ese porcentaje, el 64% vive en Canadá, el 50% en Estados Unidos, el 43% en Finlandia y el 32% en Ecuador. Pero en Sudán, Haití o Afganistán la vacunación completa no ha llegado ni al 0,5%, o en el Congo, que apenas supera el 1,7%. Con estas distorsiones, más el aparecimiento de las nuevas variantes del coronavirus, ¿podemos decir que el planeta saldrá pronto de la pandemia? Bien, Fernando Arancón, ¿cuán lejos estamos de salir de la pandemia con esas cifras tan dispares? Pues todavía bastante lejos, lamentablemente. Se estima que hasta 2024 muchos países, especialmente por ejemplo en África, no tengan dosis suficientes. Además, pensemos que la vacunación no es solo tener dosis, sino también una logística que permita hacer la vacunación. Y lamentablemente muchos países del mundo no tienen una logística
suficiente para ir de manera ágil y vacunar de manera ágil a millones de personas. Yo sí tengo la suerte de estar ya vacunado, pero se estimaba, por ejemplo, que en muchos países del mundo occidental, pues hasta el año 2022 no se consideren vacunados plenamente. Ya digo, creo que quedan todavía varios años Pero, de Fernando, pandemia. esta disparidad es un peligro para el mundo en general, es decir, hay un medio planeta que sigue con el problema de la pandemia, el otro que se está inoculando, pero ese medio planeta lo va a volver a contagiar al otro. Es decir, ¿así se tiene que reflexionar este acceso inequitativo a las vacunas? Efectivamente, una pandemia es un problema global y hay que resolverlo como un problema global, porque yo esté vacunado o mi país esté vacunado no está exento de riesgos, o sea, no nos volvemos blindados o totalmente inmunes. En tanto en cuanto haya todavía muchos países con gente sin vacunar, el problema sigue siendo global y por tanto la responsabilidad de resolverlo debería ser global. Perfecto. Por eso no deberían caer los países en la complacencia de decir, bueno, como yo ya estoy vacunado, tengo a mi población vacunada, no es mi problema. Sí, sí es tu problema. O sea, son triunfos pírricos, embajador Gallegos, los que estamos celebrando algunos países como Ecuador, que se siente alegre por estar con una vacunación alta. Yo creo que hay que felicitar al gobierno de Guillermo Lasso por lo que ha alcanzado en las vacunas. Verdaderamente, yo le puedo decir que en el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno, contratamos 22 millones de vacunas. Pero los laboratorios y ciertos países limitaron y prohibieron la entrega de vacunas. Países grandes. Países desarrollados. ¿Canadá? No necesariamente, pero los europeos también reglamentaron la salida. Por lo tanto, muchos de los embarques de vacunas programadas y contratadas no se cumplieron. Aquí estamos hablando de que China nos ha vendido más de 11 millones de vacunas y nos ha regalado 200.000 vacunas. Esto ha completado los 30 millones de vacunas. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Como decía Fernando, aquí la logística, el sector privado, todo el mundo nos hemos volcado al tema de las vacunas. Pero las vacunas, en este momento, Europa acaba de comprar 1.800 millones de vacunas para el año 23 de Pfizer. ¿Qué significa eso para mí? Que vamos a necesitar, los que estamos en cola, vamos a necesitar comprar. Y el Ecuador ha hecho un gran esfuerzo para comprar estas vacunas, porque fundamentalmente está basado en créditos. Aquí tenemos un problema grave de inequidad. Macron, Merkel han salido a decir, Estados Unidos, libere la salida de las vacunas, no prohíba la salida de los elementos de las vacunas. ¿Y no va a pasar eso? Yo creo que tiene que pasar esto para cumplir, para cumplir lo que queremos, que es que el mundo se inmunice, porque el director general de Naciones Unidas acaba de decir, ya ustedes están programando la tercera vacuna, mientras una buena parte de la humanidad todavía no se ha vacunado. Y además el Congo, Afganistán, son países de 30, 50, 100 millones de habitantes, entonces, o sea, no son naciones pequeñas. En realidad, el problema es ético, porque aquí lo que vimos es una doctrina de encerrarse y decir, primero yo, primero mi población y luego veremos. Está bien que contribuyan a COVAX, que den unos cuantos millones de vacunas cuando puedan. Perfecto, muy agradecidos. ¿Ya? Pero el problema central de esto es que esto va a continuar. Como año 22 ya están comprando vacunas para el año 23. O sea, y el país tenemos que acostumbrarnos a esa lógica de estarnos vacunando cada año en el Ecuador. Mira, esta es la primera crisis internacional que afecta a todo el mundo, a los 193 países y que afecta a cada ser humano, que pone en riesgo la vida humana de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Ha hecho, por sus consecuencias, una implosión económica en el mundo que ha variado enormemente las cadenas de producción, ha hecho un desastre del mercado liberal y socialmente ha sido un castigo de encierros y otros que ha generado violencia contra las mujeres. Perfecto. Este tipo de vacuna tiene que pensarse que es muy posible que perdure en el tiempo como la influenza, pero que los países desarrollados han actuado con falta de ética, creo que hay que aseverar y exigir
que ellos cumplan con lo preciso, que es la distribución. Gracias, doctor. Isabela, en ese sentido, entonces los más vulnerables van a seguir siendo castigados, no solo por violencia de derechos humanos, sino también por un acceso desigual a la vacuna. Completamente. Yo quería agregar algo que no es un tema que no sabe, es acceso inequitativo, pero sigue estando como una conversación secundaria, y es que y tiene que ver con las mujeres, y es que todos los ensayos clínicos siempre se realizan en hombres, y en el COVID no fue la excepción, o sea, la gran mayoría. Entonces, ¿qué causa esto? Acuérdense que este desarrollo fue mucho más rápido, no por eso efectivo, no estoy diciendo nada de eso, pero al no probarse en las mujeres no se ha identificado los efectos secundarios en ellas. Y ya sabemos con otras vacunas y otros temas, por ejemplo, las enfermedades, un ataque cardíaco, un paro cardíaco. ¿Pero por qué no pasa? ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué no se hizo una...? Pero eso es una deuda histórica en la ciencia. Y ahorita yo pensaba en la tercera dosis, pensaba que Estados Unidos esta semana ya autorizó el FDA la tercera dosis. Y no solamente, primero fue inmunodepresivos, hace 2 semanas, ahora todos, y es una tercera dosis para todos, o sea, vamos a tener que seguir poniendo esta vacuna que no estamos completamente seguras, ni sabemos con completa certeza si hay efectos secundarios o no para las mujeres. Y es un asunto que casi no se habla, y es súper importante. No estoy diciendo que va a crear un efecto secundario a largo plazo muy negativo, pero sí hay una inequidad ahí muy silenciosa. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Estamos en Políticamente Correcto. A todos estos problemas hay que sumarle la alerta roja por el calentamiento global. En unos 20 años el planeta subirá la temperatura y los estragos pueden ser catastróficos. Regresamos con más de Políticamente Correcto. La ONU levantó una alerta. El cambio climático está aquí, es real y es más grave de lo que imaginamos. Un informe que reúne estudios de más de 200 expertos dice que el planeta Tierra en materia ambiental llegó prácticamente a un punto de no retorno. Los últimos 5 años han sido los más calurosos desde 1850 y el verano, que hoy supera los 50 grados en algunos países, para el 2040 será más sofocante porque la temperatura global subiría hasta en 1.5 grados Celsius. ¿De quién es la culpa? De la humanidad. El efecto invernadero provocado por las grandes industrias, la contaminación, la tala de árboles, etc., han hecho que hoy el mundo sienta graves estragos. Los glaciares y los polos se seguirán derritiendo, lo que provocará el aumento del nivel del mar entre 2 y 3 metros. Ciudades enteras estarán en peligro. Las inundaciones y las sequías serán más frecuentes. Hay que tomar medidas urgentes, reducir las emisiones globales a mitad para el 2030 y alcanzar 0 emisiones netas a mediados de este siglo, y así posiblemente revertir el aumento de las temperaturas. En el peor de los escenarios, en medio siglo el planeta Tierra puede que no sea habitable. ¿Los gobiernos ven estos datos como una urgencia para tomar decisiones inmediatas? Carlos. ¿Y las grandes potencias, Isabela Ponce, también se están olvidando de esta realidad? No podría ser que estén olvidando, pero no existe el compromiso que debería haber. O sea, si vemos el porcentaje de las 5 grandes potencias y su contribución a los gases de efecto invernadero, es brutal versus a países como Ecuador, que es insignificante. No con eso voy a decir, nosotros no tenemos que preocuparnos, obviamente, pero en temas de agenda, yo creo que el mayor problema es ver el cambio climático como un tema solo ambiental, ¿ya? O sea, creer que el cambio climático es un tema ambiente, entonces el ambiente y los pajaritos y la Amazonía y algo lejos, sino más bien en mi vida diaria. Y yo creo que ahí es donde ha fallado, e incluyo a los periodistas, a poder transmitir qué realmente significa eso, O sea, todavía y cómo nos va a afectar. incluso como periodistas todavía no estamos haciendo del cambio climático un verdadero eje de trabajo, ¿no? No. Sobre el que conduzca la opinión pública en Exactamente. cada uno de los espacios. Exactamente, tiene que ver mucho con las complejidades científicas o los temas que son yo hace como 10 años fui a un panel, o sea, vi al IPCC en vivo, fue en Brasil, y hay cosas muy difíciles de entender, pero nuestro trabajo como periodistas también es intentar descifrar eso y acercar. Para mí el problema del cambio climático en las sociedades es esa abstracción, que sigue siendo esa gran palabra lejana y con cosas asociadas muy minúsculas como el reciclaje, ¿ya? Entonces, Claro.
no hay un entendimiento real de lo que está Pero pasando. cuando nos dicen que hay ciudades como Guayaquil o ciudades del Oro o de Esmeraldas que están en riesgo de desaparecer incluso por el descongelamiento de glaciares, ni siquiera de eso estamos hablando. No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando que qué pasaría si el deshielo es absoluto. El agua de Quito sabemos de dónde viene, qué pasaría. Exacto. Y no solamente para tomarla, sino el agua para la agricultura. O sea, es realmente nefasto, solamente que seguimos, como dije hace un momento, hablando de abstracciones. O sea, está bien las cifras, las grandes cifras, pero ¿qué pasa en el día a día? Por eso es importante poder acercarnos a estas historias. Perfecto. Fernando Arancón, viendo estas cifras, este último informe de la ONU, ¿qué tan importante es desde la óptica del portal El Orden Mundial? Bueno, lo que nos dice la ONU básicamente es que no vamos bien. Y es una realidad. Realmente los compromisos que se adquirieron en protocolos anteriores o en el Acuerdo del Clima de París no se están cumpliendo todo lo bien que se deberían. Es cierto que si seguimos por el camino que hemos seguido durante los últimos años, experimentaremos una leve bajada en el ritmo de crecimiento del cambio climático en las próximas décadas, pero no es suficiente. Ahora bien, personalmente soy pesimista, es decir, creo que llevamos un camino de ligero descenso, al menos en el largo plazo, esto es las próximas décadas, pero no es suficiente y creo que el mundo no va a ser lo suficientemente consciente del problema que esto supone hasta que no sea demasiado tarde. Un poco lo que le pasó al Titanic, que cuando vio el iceberg ya era demasiado tarde para virar y acabó chocando, ¿no? con la consiguiente catástrofe que ocurrió. Entonces, bueno, creo que el mundo no ha tomado suficiente conciencia y sobre todo los grandes emisores como son China, como son Estados Unidos, como es la India, como es Rusia, grandes productores de petróleo como Irán, Arabia Saudí. En definitiva, hay un problema grave que no hemos solucionado todavía. Fernando, y si pudiéramos poner nombres y rostros a estos líderes que están más preocupados por el ambiente versus los otros, ¿a quiénes podríamos identificar así a nivel mundial? Bueno, por ejemplo, China es un país que todavía no está demasiado comprometida con el cambio climático. Incluso ha planteado construir nuevas centrales de carbón, que es claramente de las infraestructuras energéticas que más contribuyen al cambio climático. Luego, por ejemplo, en Estados Unidos, que es también el segundo gran emisor a nivel cuantitativo de CO2, es cierto que hay también otro gran problema porque muchas empresas contribuyen a ello y, por ejemplo, buena parte del Partido Republicano, que ahora no está en el poder, es claramente y abiertamente escéptico con la cuestión del cambio climático. Entonces, cuando están en el poder no ofrecen demasiadas soluciones. Y luego, ya digo, tenemos a India, Rusia, estoy leyendo los grandes emisores, Japón, Alemania, Irán, Arabia Saudí, Corea del Sur, Canadá, México. En definitiva, hay una lista de países que tienen que ponerse bastante las pilas para que nos unamos para reducir emisiones, porque en ellos sí que está la gran responsabilidad. Ahora, embajador Luis Gallegos, la pospandemia y la reactivación económica, esta necesidad de recuperar todo lo que se ha perdido, ¿va a ir en contra de esta protección del ambiente? Yo creo que son dos fenómenos paralelos, ¿no? La pospandemia va a cambiar la forma en que nosotros trabajamos, va a cambiar la forma en que las sociedades interactúan. La pandemia no se va a ir con facilidad y por lo tanto vamos a tener que hacer esfuerzos especiales. La afectación económica está allí, hay que tener una resiliencia y una reingeniería de todos los sectores y muchos de los sectores. El turismo, yo te diría, tiene que reinventarse prácticamente. Pero el hecho fundamental es que falta la voluntad política para buscar soluciones tanto a la pandemia. No hay una solución global a la pandemia como tampoco hay una solución global al tema de los... Claro. Y lo que me preocupa es que los países cuando ya se sientan que pueden reactivarse van a prender las fábricas y van a ir en contra del tiempo porque quieren producir más. Y eso es peligroso. Aquí hay una lucha entre la vida, la economía, la supervivencia, pero estamos frente a un fenómeno climático que va a afectar gravemente, va a provocar hambre, va a provocar migraciones, va a provocar un cambio impresionante en el cultivo, no solamente por la falta de agua que mencionaba Isabela, sino el hecho de que las variedades genéticas de nuestro café y cacao para el año 2050 no tolerarán las altas temperaturas que hay en el Ecuador. Si no generamos nuevas variedades, cientos de miles de familias van a quedarse sin empleo. No es un tema en donde el informe de Naciones Unidas es alarmista, es que le está diciendo a los decisores, es necesario que ustedes tomen estas medidas ahora
porque si no, las consecuencias en el sector pesquero, en el sector de acuicultura, en el sector agrícola, va a ser esto. Los deshielos y el agua para la población, sumamente importante, pero la ausencia de agua en el sector agrícola representa hambruna a nivel global. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Luis Gallegos, ¿cuál es la manera políticamente correcta de enfrentar estos graves problemas planetarios? Creo que con decisión política y conciencia social, porque este no es un problema solo de gobiernos, es un problema de la sociedad y cada uno de nosotros es responsable de aportar a la solución. Isabela Ponce. Creo que tomando en cuenta la crisis en Afganistán es una oportunidad para poder ver a las mujeres y a las niñas, pero no solo de ese país, sino del mundo, prestarles atención y entender la importancia de la educación y de la igualdad de derechos. Fernando Arancón, su conclusión. Bueno, creo que estos tres problemas se enfrentan, primero, tomando conciencia de que existen y de que son graves, y segundo, como ya han indicado el resto de invitados, presionando a los gobiernos para que tomen soluciones y hagan, básicamente se hagan responsables de la parte que les toca. Y bien, este programa de opinión quizás pueda ser muy poco para cambiar la realidad de un planeta aún enfermo por el coronavirus, a punto de perder todo su equilibrio ambiental y sumido en la sempiterna lucha por las hegemonías. Sin embargo, solo quiero sumarme al profundo dolor que embarga a millones de habitantes de un mundo que está por asistir a un nuevo episodio de barbarie y odio contra las mujeres afganas. El solo hecho de que en pleno siglo XXI haya civilizaciones que se rijan por dogmas tan degradantes debería motivar el encuentro de las potencias del mundo para que al menos en este solo tema se pongan de acuerdo y calmen en algo el miedo de una región sometida al permanente polvorín de la guerra. La protección de las mujeres afganas tiene que ser una causa de todos. Hasta el próximo programa. Sin duda, el reto para los gobiernos del mundo es grande en todos los temas que hemos abordado en este programa. Nosotros despedimos Políticamente Correcto. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Usted siga con la señal de Coavisa.